Primero, pues muchas gracias a los miembros del Grupo OVER que han acudido a esta reunión. Le doy la bienvenida a Andrés Mauricio, quien es gerente comercial de Protect Data, a María Alejandra Patiño, que hoy va a ser nuestra líder de inducción, instrucción y demás, y a todos los participantes que están aquí entrando. Ya llegamos 24. Veo que hay una gran inquietud por parte de todos, cosa que me alegra mucho, y que a pesar de yo haber tenido contacto años atrás con Protect Data, recién salió, estoy hablando por allá en el 2014, 2015, que tuve la oportunidad de hablar con Juan Guillermo Osorio, como que no era tan importante, digámoslo así, y no estaba dentro de la agenda prioritaria de las agencias de viajes. Pasó igual con las normas técnicas sectoriales que recién salieron, pues la gente como que lo miraba de lejos, y hoy en día pues todo el mundo está montado en el cuento. Aquí hubo un empuje importante para todos, temas que hemos compartido con Protect Data, y fue el tema de la aerolínea Avianca, que inició exigiendo, cosa que es apenas lógico, que en todas las reservas aéreas que se realizan o que realizamos nosotros como agentes comerciales de la aerolínea, colocáramos la información completa de las personas que estamos haciéndole una reserva. Cuando hablamos de información completa, estamos hablando de su nombre, su documento de identidad, su celular de contacto y su correo electrónico. La razón es que muchos estábamos acostumbrados, y creo que todavía lo practican, a que colocaban el contacto y colocaban como contacto el celular del tiqueteador o del el gerente de la agencia, y no colocaban la información. Entonces, por ahí empezó la aerolínea diciendo que más del 60% de la información que colocaban en la reserva no era real. ¿Y por qué lo percibe la agencia? Porque en el momento de hacer una modificación, un cambio, una confirmación, pues si no hay información del cliente, pues no le va a llegar. Y el cliente llega al aeropuerto y allá arma un escándalo porque no le avisaron que el vuelo lo habían corrido 2 horas, y resulta que la aerolínea dice, no, usted sí se le avisó, pero se le avisó al correo que registraron. Entonces por ahí empezó Avianca a presionar, y empezaron todas las aerolíneas a pedir también que esto se hiciera de una manera religiosa y obligatoria. La primera reacción que tuvimos nosotros desde el lado de agencias de viajes es que la aerolínea me quiere quitar el cliente. Es que la aerolínea coge la información y se la va a mandar a él a decirle que el próximo tiquete me lo compre a mí, o que aproveche y adquiere un carro, o que ya que va a viajar si quiere comprar el hotel. Entonces hay un celo natural por parte de las agencias en que esa información se suministrara. Pero la aerolínea dice, usted actúa como agente comercial de la aerolínea y tiene que cumplir con ese requisito. Primer punto, ok, hay que cumplir con el requisito, pero posteriormente la aerolínea manda unos documentos, y en el mes de marzo mandó a decir que había que actualizarle la base de datos de los últimos 3 años que habían pasado, y que había que mandarle un listado de los últimos 3 años, y que de ahí en adelante cada trimestre iban a exigir que se mandara una lista. A través de ANATO se discutió mucho el documento y se fue corriendo el plazo y se fue aplazando, primero para mayo, después para agosto, y terminó en el 30 de septiembre. Fecha en que la aerolínea espera que todas las agencias de viajes hayan aceptado el anexo 1 y el anexo 2
Es un documentico no tenía sino 12 páginas cada uno de esos anexos, bien denso, bien pesado, pero que básicamente en ese documento le exigían a las agencias de viajes 3 cosas. La primera, que pusiera en la reserva toda la información del cliente que acabamos de repetir: nombre, cédula, contacto celular y correo electrónico. Lo segundo, que tuviese la autorización del cliente para hacer un uso de esa base de datos. Cometieron para mí un error en Avianca, un mico, como llaman, como agregándole que Avianca adquiría el derecho para hacer uso en forma ilimitada de esa base de datos, que se la podía compartir a terceros, que podía hacer y deshacer. Eso llenó de alertas a las agencias de viajes, que decidieron que ese documento no se podía firmar porque el cliente no aceptaba que la información que tenía que ver con el vuelo fuera compartida con terceros. Que ellos aceptaban el manejo de la información en la parte que tenía que ver con operación aérea. Muy bien. Avianca insistió y fue corrigiendo cosas y dijo, pues si hay un cliente, como por ejemplo una ONG, o hay una EPS, o hay un tipo de cliente que dice, yo no permito que usen para nada mi información, sencillamente que lo registren. Entonces lo que buscó Avianca con esto fue, organicémonos. Primero, la obligación de tener la información en la reserva. La segunda, la obligación de tener la autorización del cliente. Y la tercera, el almacenamiento y manejo adecuado de esa base de datos, porque Avianca en su documento dice que podría ejercer auditorías selectivas en una agencia de viajes, donde puede llegar a decirle, venga, muéstreme usted dónde guardó la autorización del señor Andrés Mauricio Velasco, que viajó en el mes de diciembre y me hace un reclamo que él no ha autorizado el uso de su información. Entonces, ahí, ante esa inquietud, muchos nos quedamos cortos porque creíamos que tener una base de datos era tener una política copiada. No, manejar técnicamente la base de datos requiere algo más que pegar un texto de una política y decir, esta es mi política, y mando la lista de 3 páginas, esta es mi política. Pero resulta que lo que se busca es, ¿y usted cómo maneja la política? ¿Cómo se la transmite al cliente? ¿Cómo la guarda? ¿Cómo la almacena? Y ahí aparece Protect Data con una propuesta técnica, una propuesta profesional, en el cual dice, venga, Grupo Over, yo les ayudo a que nos organicemos para que usted no solamente le dé acceso y cumpla con lo de Avianca, sino en general con todos sus proveedores. Muchas de estas autorizaciones no se están sacando para darle gusto a Avianca, sino para cualquiera. Puede ser una rentadora de autos, puede ser un hotel, puede ser un operador, puede ser otra aerolínea. Entonces, con el tiempo, esto se va a volver en que todo el mundo va a querer tener eso. Entonces, la tarea, como dice la misión de Over como grupo, fue acercarse a la empresa más prestigiosa. Muchas de agencias habían tenido acceso directo a ellos con unas cotizaciones bastante fuertes, pero cuando hablamos la semana pasada de decir somos un grupo, somos una posibilidad de tener 15, 20 agencias, porque todos tenemos que organizarnos. Esto no es unos sí, otros no, o por la mañana sí o por la mañana no. Todos vamos a tener que llegar a tener eso debidamente organizado, porque detrás de Avianca va a venir Satena y pasado mañana viene Click y vienen las europeas y todo el mundo va a decir cómo maneja usted su política. Entonces,
Aquí tenemos a Andrés Mauricio y a María Alejandra. María Alejandra desde la parte técnica de la ley y Andrés Mauricio desde la parte comercial. Ya en este momento tenemos un número de 45 personas en esta reunión y siguen vinculándose. Entonces yo les voy a hacer dos recomendaciones. Primero, vamos a mantener los micrófonos apagados. Segundo, el que quiera hablar, hacer una pregunta, levanta la manito y Andrés y el amigo Sebastián de Protect Data les irán dando la palabra en la medida que vayan apareciendo. Lo otro, esta reunión va a estar grabada y la vamos a poder volver a tener. Un tema comercial a mí me preguntó Javier de Vision y Armando de Aloviajes que cómo habíamos logrado llegar al precio que llegamos. Y básicamente cuando hablamos fue decir, mire, nosotros somos un grupo, todas las agencias tienen un perfil muy similar, unas un poco más número de clientes, pero básicamente son agencias corporativas. Nosotros no somos agencias de venta a través de nube o web, son más personales. Al decir que son muy corporativas, quiere decir que manejan un portafolio de clientes que es muy estable, que puede que se va uno, aparecen dos, pero que básicamente la política es más o menos la misma. No estamos pescando gente en los centros comerciales a ver quién cae o a través de promociones web. No, es una línea, entonces eso permite que haya, digamos, un ordenamiento mucho más lógico. Y segundo, prometimos que para efectos de nuestro desarrollo comercial y la implementación que está planteada en un proceso de 6 meses, que en 6 meses el que quiera aprender, aprendió. Y de ahí en adelante ya lo que sigue es un sostenimiento, pero tenemos 6 meses para implementar la política, para aprenderla a manejar, para entender cómo debemos almacenar todo. Y muchas de las capacitaciones de concepto general las vamos a hacer de una manera colectiva como grupo. De parte de María Alejandra, Andrés o Sebastián, viene la citación para la reunión que vamos a tener la próxima semana, o las 2 reuniones de 1 hora, con un orden del día, con una agenda, los temas a tratar. Seguramente se van a dejar tareas y que cuando alguien diga la tarea, tuve algún tropiezo, habrá un soporte por parte de Protect Data a decirle, venga, es que usted hizo esto mal, esto se hace de esta manera. Yo no quiero alargar más la charla porque finalmente pues los que saben del tema son María Alejandra y Andrés Mauricio. Yo les voy a dar la palabra a ellos para que los desarrollen la tarea. Ya estamos llegando a 47 personas. Les recomiendo apagar sus micrófonos, voy a apagar la cámara y el que quiera hablar levanta la mano. Bienvenido. Mis queridos amigos Andrés Mauricio, María Alejandra y Juan Sebastián. Adelante. Muy buenos días para todos, Jaime, muchas gracias. Excelente introducción. Creo que nos dejaste ahí un poquito sin palabras para hablar de todo lo que nosotros desarrollamos. Te agradecemos mucho a ti, al Grupo OVER por esta oportunidad, a todas las agencias conectadas. Muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Velasco, yo soy el director comercial nacional de Protect Data Colombia. Somos una firma especialista en protección de datos personales, seguridad de la información, derecho informático, firmas electrónicas, ciberseguridad. Tenemos otros servicios complementarios. Nada, el mensaje creo que la introducción fue muy clara por parte de Jaime. La idea es poder guiarlos en este proceso tan importante. Jaime aplicaba términos muy importantes. La ley 1581 del 2002 es una norma que aplica para todas las compañías en Colombia. Hay unas actividades comerciales que son más propensas a que la Superintendencia de Industria y Comercio ejerza un control. Esto con base a la información que recolecta una agencia, como lo decía Jaime, la idea es poder guiarlos a ustedes de cómo se debe implementar un programa de protección de datos personales.
Aquí la tranquilidad que ustedes van a tener es que nosotros somos una compañía que a lo largo de estos 10 años hemos adaptado programas de protección de datos a más de 4.000 empresas a nivel nacional, ninguna sancionada por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, que es el ente de control, y la idea y nuestra experiencia es guiarlos en esa implementación del programa. A continuación le voy a dar la palabra a María Alejandra Patiño. Ella es abogada de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho Empresarial de la Universidad Internacional de La Rioja. Tiene conocimiento a lo largo de estos años en implementación de programas de protección de datos y la aplicación de la Ley 1581 del 2012. Ha tenido experiencia en contratación privada y pública. Han trabajado tanto en empresas del sector privado como en instituciones de educación. Ha gestionado y asesorado proyectos claves en emprendimientos de marco legal y regulatorio. Entonces, Ale, te doy la palabra para que podamos iniciar este webinar para todas las agencias. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, un gusto para todos estar el día de hoy. Quisiera, digamos, iniciar porque hoy queremos abordar un tema que es clave para nosotros, especialmente pues para el sector turístico, que es cómo debemos cumplir en materia de protección de datos personales y seguridad de la información. Ya con esto pues queremos avanzar, digamos, en la temática del webinar del día de hoy. Para iniciar, pues tenemos que hablar de dónde se desprende la obligatoriedad que tienen las entidades públicas o privadas de cumplir con la norma de protección de datos personales. Esto se desprende pues del artículo 15 de la Constitución Política de Colombia de 1991, en la cual se establece que pues todas las personas tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar la información que se ha recogido sobre ellos en bases de datos de entidades públicas como privadas. Es decir, que al ser un derecho de carácter constitucional o fundamental, pues es necesario emitir una reglamentación mucho más amplia para abordar cómo todas las organizaciones debemos cumplir con esta normatividad. Es importante mencionar que toda la norma de protección de datos personales, o mejor conocida como Habeas Data, aplica solo para personas naturales. No obstante, puede ser que en algún momento que nosotros realizamos alguna recolección de información de una persona jurídica, llegamos a conocer los datos del representante legal, los datos de los socios o accionistas, los datos de las personas de facturación o tesorería o la persona comercial o enlace con este tipo de compañías. Teniendo esto en cuenta, pues también les aplicaría la norma de protección de datos personales. Teniendo este marco constitucional, pues debemos establecer cuál es la normatividad que nosotros debemos cumplir. Para esto es especialmente importante hablar de la Ley 1581 del 2012 que ya nos había mencionado Mauricio, en la cual se establece cuáles son las obligaciones que se deben cumplir en materia de protección de datos personales, es decir, cuáles son los deberes que los responsables del tratamiento de datos personales deben cumplir, como adoptar, por ejemplo, un manual o políticas del tratamiento de datos personales, solicitarle a los titulares de la información una autorización para el tratamiento de datos personales, que es nuestra norma estatutaria que reglamenta todo lo concerniente a la protección de datos personales en nuestro país. Adicionalmente, pues tenemos el decreto compilatorio 1074 del 2015 del sector comercio, industria y turismo, que reglamentó parcialmente algunos aspectos de la ley 1581 del 2012. ¿Cuáles son algunos aspectos que reglamentó? Todo lo concerniente a cuáles son los requisitos que debe cumplir nuestra política de tratamiento de datos personales, cómo se debe realizar una transmisión o transferencia de datos personales, que es un tema muy importante para nosotros en la sesión del día de hoy con la introducción que tuvimos del doctor Jaime, donde nos explicó pues cómo es que Avianca ahora está queriendo obtener esta información, si ustedes deben o no suscribir estos documentos o estos anexos de transferencia de información, pero pues para esto necesitamos saber, oiga, ¿qué es la transferencia de información? ¿Qué obligaciones implica? O mejor lo podemos realizar a través de una transmisión de datos personales. Y por último, tenemos la guía para la implementación del principio de responsabilidad demostrada o también denominada accountability,
emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la cual todas las organizaciones de nuestro país, a solicitud de la Superintendencia, que es el ente que regula, reglamenta y vigila el cumplimiento de la norma de protección de datos personales, debemos entregar o demostrar mejor que hemos implementado medidas adecuadas, efectivas, útiles y, lo más importante, verificables en materia de protección de datos personales y seguridad de la información. De allí se desprenden varias obligaciones que veremos mucho más adelante en el desarrollo de este webinar. Teniendo esto en cuenta, como ya tenemos un contexto, un marco normativo de la Ley de Protección de Datos Personales, existen tres figuras muy importantes para nosotros. La primera, el titular, que es toda persona natural dueña de los datos personales. Es decir, Mauricio, Sebastián, Jaime, Alejandra, todos nosotros somos dueños y somos los que decidimos cómo queremos que manejen nuestros datos y a quienes les vamos a otorgar la autorización para el conocimiento de dichos datos. Adicionalmente, tenemos el responsable, que es toda persona natural o jurídica, pública o privada, responsable del tratamiento de los datos personales y es el que decide sobre la base de datos. Es decir, esta persona decide cómo va a manejar los datos personales, dónde va a almacenar los datos personales, cuál será el tiempo de almacenamiento de esta información y, por último, quiénes tendrán acceso a la misma, que aquí entra la tercera figura en este webinar, el encargado del tratamiento de datos personales. ¿Quién es ese encargado? Es toda persona natural, pública o privada, que conoce el tratamiento de datos personales en virtud de un vínculo contractual o jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser cualquier proveedor externo a la organización, es decir, externo a la agencia, que conoce los datos personales por una u otra razón. Un ejemplo de un encargado del tratamiento, por ejemplo, la compañía de facturación electrónica, el proveedor de nómina electrónica, si dentro de la agencia tenemos CRM de información. Para nosotros como agencia es muy importante el envío de publicidad, segmentación de perfiles, análisis de mercado, pues podemos utilizar plataformas de envíos de email marketing. Todos estos son encargados del tratamiento de datos personales. Teniendo en cuenta esto, pues que sabemos que existen los datos personales, debemos aclarar qué son los datos personales. Pues es cualquier información asociada a una persona que nos permita hacerla identificable. Los datos personales se dividen en 4 tipos. Los datos públicos, que son considerados, entre otros, los relativos pues al estado civil de las personas, a la naturaleza, digamos, de público, entonces el nombre, nuestro número de documento, todos aquellos documentos que se encuentren en sentencias judiciales que no estén sometidas a reserva, gacetas, boletines oficiales y que no por ser un dato público, pues no es necesario la autorización para el tratamiento de datos personales. Adicionalmente tenemos los datos semiprivados, es aquel dato que por su naturaleza íntima, reservada y pública, cuyo conocimiento o divulgación solo le puede interesar a determinado grupo de personas. Por ejemplo, todo lo relacionado a nuestro historial financiero, nuestro historial comercial, nuestro historial crediticio, es decir, la mayoría de compañías del sector bancario solo utilizan datos de carácter semiprivado. Y dentro Alejandra, de los... Dime. qué pena te interrumpo. Jaime, ¿tienes una pregunta? Sí, yo quería preguntarle sobre el concepto de datos públicos, que nos repitiera un poquito porque dice no requiere autorización, vale decir el nombre, la cédula. ¿Eso se parece a la información que nos está pidiendo una aerolínea? ¿No requiere autorización de acuerdo a la ley? ¿Me puedes ampliar eso, por favor? No, de acuerdo a la ley, todos los datos para nosotros realizar cualquier recolección de información necesitamos la autorización para el tratamiento de datos personales.
Solo que los datos públicos son aquellos datos que nosotros podemos recolectar fácilmente. Por ejemplo, si tú ingresas a la página web o a un Google, tú puedes buscar mi nombre y te va a aparecer mucha de mi información. Tú con mi nombre puedes verificar, digamos, si yo tengo procedimientos o procesos judiciales que no están sometidos a reservas. Tú puedes ir a una notaría con mi nombre y verificar si tengo un registro público. Entonces son todos estos datos que normalmente los podemos localizar de fácil manera. No obstante, siempre para cualquier tipo de dato necesitamos la autorización para el tratamiento de datos personales. Y aquí es importante, digamos, me estoy adelantando un poco con relación a los datos sensibles, que son esos datos que pueden de alguna manera generar algún tipo de discriminación, y es todo lo relacionado pues a nuestro origen racial, étnico, nuestra orientación política, nuestra orientación sexual, nuestro estado de salud. Y con relación a los datos sensibles, si es facultativo otorgar o no la autorización para el tratamiento de datos personales. ¿Sí te aclaré un poquito, Jaime? Sí, sí, tal cual. Le hago una recomendación. Alguien me escribió de que no lo sacó y no ha podido volver a entrar con Sebastián. Mauricio, perdón. Listo, Jaime, no, tranquilo, ya vamos a revisar a la persona, o si de pronto le puedes pasar, Juliana de Azeta. le puedes mandar mi contacto. No, ella tiene porque ella ya había entrado, no sé por qué me dice. Ah, ok, perfecto, listo. Mira. Listo. Y por último, pues tenemos los datos privados, que son aquellos datos que ya tienen que ver más con nuestro historial académico, nuestra experiencia profesional, nuestro correo electrónico, nuestro número de celular, nuestra dirección de vivienda, entre otros datos. Entonces es importante mencionar que para todos los tipos de datos es indispensable contar con una autorización para el tratamiento de datos personales. Pero, ¿qué debe cumplir o qué debemos cumplir para tener una buena autorización para el tratamiento de datos personales? Pues lo primero es que en la normatividad se establece que la autorización para el tratamiento de datos personales debe ser una autorización previa, expresa e informada. Y dicha autorización, de acuerdo al artículo 9 y al artículo 12 de la ley 1581, pues debe cumplir con unos requisitos específicos. Lo primero, establecer las fases del tratamiento de los datos personales. Es importante que nosotros sepamos que el tratamiento de los datos personales se da en 5 fases: la recolección, el almacenamiento, el uso, la circulación y la supresión final de la información. Adicionalmente, pues la autorización para el tratamiento de datos personales debe contener los datos del responsable del tratamiento, es decir, los datos los vamos a recolectar a nombre de Protect Data Colombia, de Uber. Entonces, ¿quién va a ser el responsable de esa base de datos? Debemos indicar las finalidades del tratamiento de los datos personales. ¿Esto qué quiere decir? El para qué nosotros vamos a utilizar esa información. Oiga, es que yo voy a recolectar su información pues para la gestión de la reserva del tiquete aéreo, para el envío de comunicaciones, para informarle de pronto de cambios en el itinerario de viaje, para hacer una segmentación de mercados, para emitir una factura, para hacer una gestión de cobros, para mantener un histórico de mis relaciones comerciales. Son todas esas finalidades que se encuentran contempladas por la Superintendencia de Industria y Comercio, y son alrededor de 161 finalidades del tratamiento de datos personales. Entonces aquí es muy importante mencionar que dependiendo la base de datos, pues se dividen las finalidades del tratamiento de los datos personales. ¿Por qué? Pues porque yo con nuestros clientes no voy a hacer el mismo tratamiento que voy a hacer de pronto con el colaborador de la agencia. Oiga, si yo tengo un colaborador, pues yo a él le voy a pagar una nómina, le voy a hacer todo el tema de riesgos laborales, pago de prestaciones sociales, pero esas finalidades del tratamiento no las voy a utilizar directamente con nuestros clientes. Entonces es muy importante que nosotros realicemos un levantamiento de información en cada una de las agencias que nos permitan identificar todas las finalidades del tratamiento de los datos personales.
Adicionalmente, ¿qué debe contener esta autorización? El carácter facultativo de los datos sensibles, es decir, que es facultativo o no otorgar esa autorización sobre datos sensibles. ¿Qué otros datos se consideran sensibles? Todo lo relacionado a menores de edad, es decir, que algún responsable o representante legal del menor de edad puede decidir no otorgarnos la autorización para el tratamiento de datos personales. Adicionalmente, que dentro de la autorización para el tratamiento de datos personales debemos mencionar cuáles son los derechos que tiene el titular de los datos personales, que veremos más adelante, y cuáles son los canales a través de los cuales los titulares de la información pueden ejercer dichos derechos, es decir, nuestro correo electrónico destinado para recibir todas las solicitudes relacionadas a protección de datos personales, y puede ser nuestra dirección de la agencia, pues si alguien quiere erradicar alguna reclamación o consulta de manera física. Teniendo esto en cuenta, pues debemos establecer o mencionar cuáles son los derechos que tienen los titulares de la información. Aquí se dividen en dos, las consultas y las reclamaciones. Dentro de las consultas, ¿cuáles tenemos? Solicitar prueba de la autorización para el tratamiento de datos personales, que aquí, digamos, en este webinar les traemos algunos ejemplos de sanciones que ha emitido la Superintendencia de Industria y Comercio no hace muchos años a dos agencias de viajes por no cumplir con la normatividad de protección de datos personales. Entonces, a solicitar prueba de la autorización para el tratamiento de datos personales, conocer qué tipo de información tiene el responsable del tratamiento de datos personales, y el término para dar respuesta a las consultas está establecido en 10 días hábiles contados a partir del recibo de la solicitud, prorrogables por 5 días hábiles adicionales. No obstante, dentro de los primeros 10 días hábiles, pues debemos aclararle al titular de los datos o notificarle que nos tomaremos estos 5 días hábiles adicionales para dar respuesta a la petición. Y dentro de las reclamaciones ya tenemos todo lo relativo a actualizar nuestra información. ¿Qué quiere decir esto? Oiga, es que ya mi correo electrónico no es director.pdp, sino es asesor.pdp. Esto es una actualización de la información, y normalmente nosotros tenemos el derecho a solicitar estas solicitudes o estas reclamaciones del tratamiento de datos personales. Adicionalmente, que en muchas compañías dicen, oye, es que yo como una buena práctica actualizo o solicito a mis clientes la actualización de la información de manera anual. Esto sería una reclamación, no, porque es directamente un procedimiento administrativo, digamos, de la agencia. Ya si media una solicitud o una reclamación por parte del titular de la información, allí se aplicaría el término de las reclamaciones. La rectificación o corrección, ¿qué es esto? Cuando un dato sea incorrecto. Oiga, es que mi número de cédula es 1456778 y la persona metió 34789. Entonces, cuando nosotros mencionemos que nuestros datos están incorrectos, pues también tenemos la facultad de solicitar la rectificación o corrección de la información. Y por último, tenemos la revocatoria de la autorización, que esto va muy alineado con el principio de libertad, que es que siempre que nosotros vayamos a recolectar la información, pues debemos solicitar la autorización para el tratamiento de datos personales, pero el titular de la información también está facultado para revocar dicha autorización para el tratamiento de datos personales. ¿Qué quiere decir esto? Oiga, agencia Over, yo ya no quiero que ustedes utilicen mi información, por tanto solicito, aquí se desprende otro derecho, suprimir toda la información que tengan sobre mí en sus bases de datos. ¿Sí, Jaime? Ahí al respecto de la inquietud que tenía mucha gente con el tema de la aerolínea, la pregunta que te hago es, yo doy una autorización para que la agencia de viajes plasme en mi reserva la información de mi viaje, que es mañana y termina mañana. O sea, el viernes yo ya fui y volví. Yo el viernes le puedo escribir a mi responsable de que por favor revoco el uso, la autorización dada
porque ya se cumplió el fin, que era tener la información para mi viaje, pero no estoy interesado en que el responsable mantenga la información. Yo ya terminé mi viaje, yo puedo pedir que me la cancelen al otro día. Sí se podría, pero ¿qué pasa? Aquí hay dos situaciones particulares, perdón. La ley que establece, yo puedo eliminar la información cuando medie una solicitud de un titular de la información y este titular de la información yo no tenga ningún cumplimiento normativo que me obligue a almacenar la misma. ¿Qué quiere decir esto? Oiga, Jaime ya se fue de viaje, se fue mañana, volvió el viernes, él me solicita la supresión de la información. Yo digo, listo, desde el aspecto comercial la puedo suprimir, pero desde el aspecto contable no, porque yo debo almacenar esta información mínimo 5 años para el cumplimiento de todo lo relativo a las resoluciones de la DIAN, a la facturación electrónica, posibles reclamaciones por parte de la DIAN. Entonces, normalmente, ¿qué se hace? Restringir el uso de esta información, es decir, no la uso para aspectos comerciales, pero no la puedo suprimir totalmente, pues porque aún debo cumplir con alguna normatividad especial. Sí, me queda claro, mire, eso es interesante. El hecho de que yo haya utilizado una agencia para hacer un viaje implica que la información mía la mantenga la agencia guardada por 5 años por otros temas diferentes a su uso comercial. Pero Exacto. yo sí puedo decirle a la agencia que revoco la autorización de uso comercial y la mantiene en los temas administrativos o contables, supongo yo. Exacto, sí, señor. Es decir, cómo limitar un poco el acceso a esa información. Otro aspecto a tener en cuenta, oiga, es que yo soy un colaborador salibrado de esa empresa y quiero que eliminen la información. Ustedes como responsables que dicen, oiga, yo no puedo eliminar la información porque de acá se desprende algo del derecho laboral, que es ese derecho pensional que tenemos todas las personas que no sabemos, yo hoy tengo 29 años, quién sabe cuándo tenga los 50, si me voy a poder pensionar y resulta que en algún momento Protec Data no pagó en debida forma mi seguridad social y yo tengo derecho a establecer esas reclamaciones. La norma que establece que toda la información de carácter laboral se debe almacenar por lo menos 80 años. Entonces, si tenemos una reclamación de algún colaborador de la agencia, nosotros que podemos, oiga, vamos a restringir la información, pero no podemos eliminarla porque existe una normatividad especial que nos obliga a guardar o almacenar esa información por 80 años. ¿Listo? Entonces, para que también lo tengamos en cuenta. Va a haber algunos datos personales que no existan una normatividad especial que nos obligue a almacenar la misma. Entonces, la SIC o cuál es el lineamiento que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio, eliminar la información cuando ya se cumpla la finalidad para la cual fueron recolectados dichos datos personales. Ahora bien, teniendo en cuenta que ya mencionamos o identificamos las figuras del responsable y el tratamiento de datos personales, debemos aclarar cuáles son las diferencias que existen entre el responsable y el encargado del tratamiento. ¿Cuál es el rol principal? Pues el responsable es el que toma las decisiones, el para qué y cómo se usan los datos personales. El encargado solo ejecuta las tareas específicas para el tratamiento de datos personales. ¿Qué quiere decir esto? Oiga, mi plataforma de nómina electrónica, de facturación electrónica es Novasoft. Novasoft solo puede usar la información de mis clientes para la emisión de la factura electrónica. Ellos con esa información no pueden crear otra base de datos para ofrecerles a estas compañías el servicio de, no sé, si tienen un emprendimiento, facturación electrónica. Solo lo pueden limitar a la finalidad para la cual fue transmitida esta información. Con relación al titular, pues el responsable es el que debe solicitar y conservar la autorización para el tratamiento de datos personales y el encargado solo los puede tratar de acuerdo a las instrucciones dadas por el responsable del tratamiento y no es necesaria una autorización adicional.
No obstante, dentro de la autorización que nosotros le solicitemos al titular de la información, debemos contemplar ese aspecto de, además, autorizo la transmisión de datos personales a los proveedores de almacenamiento o aliados comerciales para ejercer las finalidades aquí previstas. ¿Sí, Mauricio? Ale, perdón interrumpirte. Paula Andrea Arango Arango nos hace una pregunta. Para el sector de las agencias de viajes, cuando tomamos una reserva para un grupo familiar, ¿de quién se debe garantizar la autorización del tratamiento de los datos? ¿Del cliente que fue el pagador y a nombre de quién se emite la factura? ¿O se debe tener el permiso de la autorización de cada uno de los viajeros, teniendo en cuenta que en las reservas hay menores de edad? Porque para la emisión de una reserva se requiere. En estos casos se requiere la autorización de todos. ¿Qué es lo recomendable? Digamos, nosotros llevamos ya algún tiempo trabajando con una agencia muy grande y ¿qué hicimos? Pues dentro de la autorización para el tratamiento de datos personales, de los formularios digitales y de los formularios físicos que maneja la agencia, establecimos un apartado donde diga que además esa persona, o sea, la que está gestionando la reserva, por lo menos, digamos, yo voy a gestionar la reserva de todos los colaboradores de Protect Data. Indicar que yo, María Alejandra, adicionalmente cuento con las autorizaciones para el tratamiento de datos personales de todos los colaboradores de Protect Data para poder gestionar esta reserva. ¿Listo? Y también pues hacer mención a la autorización para el tratamiento de datos de menores de edad. ¿Qué obligaciones claves tenemos relacionadas al responsable y al encargado del tratamiento? Por lo menos, el responsable debe obtener y conservar la autorización para el tratamiento de datos personales de manera previa, debe garantizar los derechos del titular de la información, inscribir las bases al Registro Nacional de Base de Datos si estamos obligados y implementar lo más importante, políticas de tratamiento de datos personales y medidas de seguridad de la información. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene en cambio el encargado? Tratar los datos personales solo para los fines efectivamente autorizados, guardar la confidencialidad de la información que conozca, aplicar las medidas de seguridad para el tratamiento de los datos personales y notificar, aquí es muy importante, al responsable del tratamiento de datos personales cuando se lleguen a presentar incidentes de seguridad de la información. ¿Por qué digo que esto es muy importante? Porque muchas veces se presentan incidentes de seguridad de la información en algún encargado del tratamiento, resulta que los datos de nuestros clientes se exponen y nunca nos notifican y pues nosotros tenemos la obligación de notificar a la Superintendencia de Industria y Comercio que se materializó un incidente de seguridad de la información. ¿Qué es un incidente de seguridad? Cualquier hecho imprevisto que violente o vulnere los tres pilares de la seguridad de la información, es decir, que vulnere la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información. Y la norma establece que cuando se presente un incidente de seguridad de la información, debemos notificarlo a la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los 15 días siguientes a que fuimos conocedores del incidente de seguridad de la información. Y un ejemplo general de cuándo es responsable del tratamiento y cuando es encargado, digamos, el responsable, la agencia de viajes que recopila y usa los datos de los clientes para vender, digamos, paquetes turísticos. Los encargados, ¿quiénes pueden ser? Pues la empresa que nos presta el servicio de hosting, el CRM, si dentro de la agencia tenemos un aliado que nos colabore con el servicio de call center, la mensajería instantánea, el proveedor de nuestra página web, la empresa que utilizamos para los exámenes ocupacionales, todos estos son empresas que son encargados del tratamiento de datos personales. Ahora bien, aquí vamos a mencionar un punto muy importante que tiene que ver o tiene relación directa con el tema de Avianca. La diferencia entre la transmisión y la transferencia de datos personales.
Esto se encuentra contemplado su definición directamente en el decreto 1074 del 2015, que establece qué es la transmisión. Es el envío de comunicación de datos personales a un encargado del tratamiento de datos personales. Este encargado puede ser nacional o internacional, quien va a tratar los datos por cuenta del responsable para unas finalidades específicas. Es decir, que en la transmisión de datos personales existe un responsable y un encargado del tratamiento de datos personales. No se requiere una nueva autorización para el tratamiento de datos personales y la forma para cumplir, digamos, con la normatividad es suscribir entre el responsable y el encargado del tratamiento de datos personales un contrato de transmisión de datos personales. En este contrato de transmisión de datos personales se establece cuáles son las finalidades para las cuales el encargado del tratamiento va a usar dichos datos, notificar en el caso de que se presente un incidente de seguridad de la información, cuando se termine directamente la relación comercial o contractual, debe notificarle directamente al responsable del tratamiento que eliminó los datos personales o devolver dicha información. Y digamos un ejemplo que ya veíamos anteriormente, pues son los CRMs de información. ¿Sí, Jaime? Ya. Que el anexo 2 de los documentos de Avianca justamente es el de la transmisión. ¿Sí? El primero es de la recolección y autorización. Y el segundo, anexo 2, tiene que ver con la transmisión, el tema que estás tú tratando en este momento. Claro que sí. De hecho, adicionalmente, digamos, dentro de la agencia que les contaba que es cliente de nosotros, ya hace algún tiempo nosotros pudimos tener acceso a esta información y ellos adicionalmente les envían un contrato de transferencia de información. En dicho contrato, ellos mencionan, digamos, que nosotros debemos entregarle toda la información que tenemos de nuestros clientes, como nombre, correo electrónico, teléfono, dirección, entre otros. Y esto se materializa a través de la transferencia de información. ¿Qué es la transferencia de información? Es el envío de datos personales a otro responsable del tratamiento dentro o fuera del territorio nacional que usará los datos para sus propios fines. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le cedo toda la base de datos de mis clientes a Bianca, ya Bianca puede usar esos datos para la finalidad que ellos quieran, es decir, para el envío de comunicaciones, para hacer todo el tema de la gestión de la reserva, para hacer una segmentación de mercados, para hacer un análisis de perfiles de, oiga, cuáles son los destinos que están en auge, donde debemos sacar promoción, todo este tipo de cosas, gestión de estadísticas internas, entre otros. En la transferencia de información, ¿qué pasa? Que yo, agencia, pierdo el control de ellos, el para qué pueden utilizar la información. Es decir, que aquí ambas personas, es decir, la agencia de viajes y Avianca, se vuelven responsables del tratamiento y por tanto deciden sobre la base de datos personales. Y que es muy importante tener en cuenta que si yo voy a realizar una transferencia de información, necesito tener la autorización del titular de los datos. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de los modelos de autorización que ustedes como agencia deben estar utilizando, debe tener un apartado en el que el titular de los datos nos autorice a hacer esa transferencia nacional o internacional de datos de datos personales a proveedores de almacenamiento, aliados comerciales, aerolíneas, hoteles, entre otras, digamos, organizaciones. Entonces, debe quedar expreso dentro de la autorización la transferencia de la información. Si no está dentro de la autorización, yo no puedo hacer esa transferencia de información. ¿Cómo se materializa la transferencia de información? A través de un contrato de transferencia de información o un contrato de cesión de bases de datos. Estos contratos pueden ser onerosos o gratuitos, es decir, hace algunos años se habla de la monetización del dato personal. ¿Qué quiere decir esto? Oiga, yo soy una agencia y hace más de 10 años a mí me costó
10 años recolectar la información de los 3.000, 4.000, 5.000 clientes que tengo. Pues si Avianca quiere esta información, la aerolínea Click, el hotel Accor necesita esta información, pues yo no se los voy a dar a título gratuito, sino que le voy a vender estos datos personales. Entonces, aquí ustedes tienen que verificar qué tan viable sea para ustedes hacer esa transferencia de información o limitar las finalidades para las cuales el nuevo responsable de la información puede utilizar esos datos personales. Es decir, yo autorizo la transferencia, pero solo para la gestión de la reserva, el envío de cambios del itinerario, todo el tema de los tiquetes aéreos, pero no lo autorizo para hacer temas de prospección comercial, envío de comunicaciones, análisis de perfiles, todo lo comercial siga en manos de la agencia. Entonces, estos son los puntos que nosotros debemos tener en cuenta. Ahora bien, la guía de responsabilidad demostrada que mencionábamos pues al inicio del webinar nos establece diferentes obligaciones que deben cumplir los responsables del tratamiento de datos personales. ¿Cuáles son esas obligaciones? Primero, pues impulsar desde la alta dirección el cumplimiento de toda la normatividad en materia de protección de datos personales y seguridad de la información. Segunda, aprobar y monitorear el programa de gestión en protección de datos personales. ¿Qué debemos tener en este programa? Una política de tratamiento de datos personales, las autorizaciones para el tratamiento de los datos, los modelos de aviso de privacidad, aviso de videovigilancia, todo el tema de los documentos de cómo debemos darle respuesta a los titulares de la información. Adicionalmente, debemos hacer la designación de un oficial de protección de datos personales, toda vez que a partir del año 2024, la Superintendencia de Industria y Comercio en el Registro Nacional de Base de Datos estableció un apartado donde nosotros debemos inscribir a nuestro oficial de protección de datos personales, que puede ser una persona natural o una persona jurídica. Adicionalmente, debemos hacer presentaciones de informes periódicos internos sobre el nivel de cumplimiento. Es decir, oiga, ya capacitamos a nuestro personal en el manejo del tratamiento de la información, ya llevamos a cabo el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el Registro Nacional de Base de Datos. Adicionalmente, pues debemos realizar un inventario de las bases de datos y mantenerlo actualizado. En muchas organizaciones se cree que las bases de datos son los sistemas donde yo almaceno la información, es decir, el repositorio. Ah, no, mi repositorio es Novasoft, mi otro repositorio es Opera, mi otro repositorio no. Las bases de datos son, oiga, la base de datos de clientes, oiga, la base de datos de clientes prospecto. Si tengo cámaras de videovigilancia dentro de la agencia, esto es otra base de datos. Mi base de datos de empleados, procesos de selección, empleados históricos, pasantes, practicantes, todos estos son bases de datos que yo debo identificar y mantener actualizado. Gestionar los riesgos asociados al tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Realizar evaluaciones de impacto que nos permitan identificar cuáles son los riesgos que yo voy a tener. Por ejemplo, si voy a realizar automatización de procesos a través de herramientas de inteligencia artificial con datos personales. Esto es un aspecto, digamos, muy importante que se debe evaluar. Incorporar las políticas de tratamientos de datos personales, ejecutar un plan de formación y o capacitación a todo el personal en el manejo y tratamiento de la información. Esto es muy importante porque, ¿qué pasa? La Superintendencia de Industria y Comercio, al momento de imponer una sanción, él impone la sanción a nombre de Protect Data Colombia, a nombre de Over. No obstante, los que manejan directamente los datos personales, pues son nuestros colaboradores. Y si yo no capacito a mi colaborador de cómo ellos deben manejar los datos personales, pues posiblemente vaya a tener vulneraciones o incidentes de seguridad de la información. Hace poco salió una multa bastante cuantiosa a un banco muy conocido en nuestro país por 700 millones de pesos, porque resulta
resulta que un colaborador se robó la base de datos de clientes, las vendían para que otras organizaciones ofrecieran servicios. ¿Esto qué pasó? Ahí multaron al banco por no cumplir con en materia de protección de datos personales. Una debida diligencia en la transmisión y transferencia internacional y nacional de base de datos, es decir, si yo tengo un encargado, pues suscribir el contrato de encargados del tratamiento de datos personales. Si voy a transferir una información, realizar o legalizarlo a través de un contrato de transferencia o un contrato de cesión de base de datos. Establecer un procedimiento para la atención de las peticiones de los titulares de la información. Oiga, si yo tengo una reclamación de la información, ¿qué debo cumplir con dicha reclamación? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son los términos para dar respuesta? ¿Existen o no existen prórrogas? Si la petición no está completa, ¿yo qué le debo solicitar al titular de los datos personales para que subsane la petición? ¿Existe algún desistimiento por parte de el titular de los datos personales? Realizar el reporte y gestión de los incidentes de seguridad de la información. ¿Qué quiere decir esto? Que si se nos llega a materializar un incidente de seguridad de la información, debemos notificar a la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los 15 días hábiles siguientes a la ocurrencia del hecho o a que fuimos conocedores del mismo. Y por último, pues establecer planes de auditoría interna para verificar el nivel de cumplimiento en materia de protección de datos personales. Adicionalmente, pues quiero socializar con ustedes una figura muy importante que es la del oficial de protección de datos personales. Este rol normalmente en las compañías lo realizan de pronto el área de TI, de calidad, si tenemos alguna dirección de riesgos o si tenemos un oficial de cumplimiento, desarrollan también esta labor de oficial de protección de datos personales. Su función principal es velar porque se cumpla con la normatividad relacionada a protección de datos personales, velar porque realmente simplemente un régimen general de protección de datos personales, estructurar y diseñar todas las políticas de protección de datos personales, capacitar al personal y hasta realizar auditorías en materia de protección de datos personales y seguridad de la información. Como lo mencionaba Mauricio, pues la autoridad en nuestro país que encargada de vigilar el cumplimiento de la normatividad de protección de datos personales es la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la encargada de vigilar que se respeten los derechos, garantías, procedimientos de los titulares de la información. Y dentro de las funciones que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio está la de administrar el Registro Nacional de Base de Datos. Aquí quiero hacer una mención muy encima de esto, que es el Registro Nacional de Base de Datos, pues es un directorio público a través del cual si yo como responsable tengo más de 100.000 VTs en el valor total de sus activos, es decir, más de 4.900 millones de pesos, debo cumplir con esta obligación particular del Registro Nacional de Base de Datos. ¿Cuáles son las obligaciones que se desprenden del Registro Nacional de Base de Datos? La primera, actualizar el Registro Nacional en el primer trimestre del año, es decir, entre el 2 de enero y el 31 de marzo. Yo debo actualizar la información de las bases de datos que tengo en el registro, la cantidad de titulares, los encargados del tratamiento, si existió cambios en la política de tratamiento de datos personales o la identificación posiblemente de una nueva base de datos. La segunda obligación, el reporte de los incidentes de seguridad de la información. Estos reportes se hacen directamente ante la Superintendencia de Industria y Comercio en el Registro Nacional de Base de Datos. La tercera obligación, los cambios sustanciales. ¿Qué es un cambio sustancial? La actualización de la política de protección de datos personales, la identificación de un nuevo encargado del tratamiento de datos personales, cambios en la cantidad de titulares de las bases de datos. Y por último tenemos el reporte de novedades. ¿Qué es el reporte de novedades?
pues indicarle a la Superintendencia de Industria y Comercio cuántas peticiones relacionadas a protección de datos personales tuvimos. Cuando se cumplen esta obligación, los primeros 15 días hábiles del mes de febrero y los primeros 15 días hábiles del mes de agosto. Yo a la superintendencia que le reporto cuántas reclamaciones tuve de supresión de la información, rectificación de la información, actualización de la información. Y por último, pues dentro de las facultades que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio, tiene la facultad de emitir sanciones. Estas sanciones pueden ser de diferentes tipos. La primera, multas hasta por 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, teniendo en cuenta el valor de los activos totales de la organización. ¿Cómo calcula esto la Superintendencia de Industria y Comercio? Normalmente la SIC cuando llega a emitir una orden administrativa o una resolución le solicita al responsable del tratamiento de datos personales que adjunte los últimos 3 estados financieros de los últimos 3 años y dependiendo de esto hace un promedio del valor de la multa que debe pagar. Y lo peor, le dan 5 días al responsable del tratamiento de datos personales para que pague dicha multa y le dan un tiempo mucho más amplio pues para que cumpla con la norma de protección de datos personales. La suspensión de las actividades relacionadas con el tratamiento, es decir, oiga, agencia Over, usted no cumplió con solicitar la autorización para el tratamiento de datos personales hasta que usted no implemente las autorizaciones de datos personales, no puede usar los datos de los clientes del año 2025. El cierre temporal de las operaciones relacionadas con el tratamiento y el cierre inmediato y definitivo de la operación. Estas son el tipo de multas que puede imponer la Superintendencia de Industria y Comercio. Y aquí les traigo 2 ejemplos de sanciones que ha impuesto la Superintendencia de Industria y Comercio a agencias de viajes, pues por temas de confidencialidad, no voy a decir los nombres de estas organizaciones. La primera fue una resolución del año 2021 con una multa de 54.462.000 pesos y la suspensión de las actividades relacionadas con el tratamiento de los datos personales por 3 meses. ¿Por qué? Pues porque no solicitó las autorizaciones para el tratamiento de datos personales y realizaba llamadas de marketing sin contar con dichas autorizaciones. Es decir, que si yo no tengo las autorizaciones para el tratamiento de datos personales, no puedo utilizar dicha información hasta que no obtenga la autorización en debida forma. Y además le ordenó la Superintendencia de Industria y Comercio implementar un programa integral de gestión en materia de protección de datos personales en un término de 3 meses. Es importante acá mencionar que la Superintendencia pone, digamos, obligaciones como implementar políticas de tratamiento de datos personales, cumplir con la obligación del Registro Nacional de Base de Datos, entre otras, y pueden poner términos de 1 mes, como pueden poner términos de 3 y hasta 6 meses. Pero ¿qué pasa? Es muy importante que dentro de las resoluciones se verifiquen en debida forma porque dentro de los apartados de la resolución se establece que se debe certificar el cumplimiento de esta obligación. Y si yo no le certifico a la Superintendencia de Industria y Comercio que cumplí con la resolución o la sanción, pues me podrían abrir otro proceso de investigación por no llevar a cabo esta certificación. Y tenemos también otra multa que también es una agencia promotora de turismo que contactó personas por WhatsApp sin tener autorización para el tratamiento de datos personales. ¿Cómo lo hacía? Hay unas aplicaciones muy conocidas, Truecaller y CalApp, a través de las cuales tú digitas un número de teléfono, por ejemplo, mi número de celular, y allí te establece quién es el propietario de esa línea. Es decir, María Alejandra Patiño es la propietaria de la línea terminada en 7247. ¿Qué hacía esta agencia de viajes? Con esta información contactaba a las personas porque ya tenían el nombre para ofrecer los servicios de
la agencia de viajes, gestión de reservas, paquetes turísticos y todo esto. ¿Qué pasó? Pues que esta agencia no logró evidenciar que efectivamente contaba con las autorizaciones para el tratamiento de datos personales, carecía de una política de tratamiento de datos personales y un manual de atención para las solicitudes de los titulares de la información, le impuso una sanción ya mucho más pequeña de 3.594.000 pesos. ¿Y qué dice? Que obtener datos en fuentes abiertas o apps no exime, perdón, del cumplimiento de la ley 1581 del 2012. Es decir, siempre que nosotros vayamos a recolectar información, ¿qué es lo más importante? Verificar que contemos con las autorizaciones para el tratamiento de datos personales. Algo que me llama mucho la atención es que muchas veces yo entro a revisar páginas web para hacerles las auditorías de las páginas web e identifico que, oiga, tenemos un formulario de contáctenos o cotice aquí este plan y resulta que tenemos toda una información, déjenos su nombre, el plan al cual está interesado, su teléfono, su correo electrónico, pero en ningún momento solicitamos la autorización del tratamiento de datos personales, que es importante nosotros tener en cuenta. Esta autorización no siempre puede ser física, puede ser digital, automatizada pues a través de un formulario digital de la página web que nos deje una trazabilidad a través de qué IP otorgó la autorización, a qué horas otorgó la autorización, a través de qué correo. Muchas compañías que lo hacen, oiga, no tengo un sistema de TI tan avanzado, pero tengo Microsoft y tengo formularios digitales, pues solicitemos la autorización para el tratamiento de datos personales a través de estos formularios. Oiga, yo tengo una línea de WhatsApp y en la página web yo tengo un chatbot que remite a la persona al WhatsApp, pues implementemos una autorización para el tratamiento de datos personales en WhatsApp de tal manera que todas las personas que nos escriban y yo llegue a recolectar información, pues son clientes a los cuales a mí me va a servir su información para yo poder prospectar, poderles ofrecer los servicios de las agencias de viajes. ¿Listo? Hasta aquí, digamos, la socialización de este webinar, dudas, preguntas, inquietudes. No, pues muchísimas gracias. Yo creo que la explicación y el manejo de la reunión fue excelente. Mira que no hay ningún momento de terror. Pues antes de que a mí me llegue una multa o me llegue un requerimiento o me llegue alguna amonestación, pues yo sencillamente implemento mi política, lo que tú decías, que de una manera automática lo veíamos en el registro para participar de esta charla, donde después de yo llenar la información mía básica, ahí me ponía la política y el chulito y me ponía lo del el manejo de la transferencia y la política, y pues en estos días fui a hacer un pago en una panadería a través de una pasarela, Wimpo, no sé qué, y también uno va chuleando. Básicamente eso no tiene misterio. Entonces, uno es hacer que en todo ese tipo de contactos exista la manera automática, la plantilla, para poner el chulo antes de continuar. Y lo segundo, que ya el señor André Mauricio está que nos cuenta, ¿cómo voy a tener esa información? ¿Dónde la voy a guardar? ¿Cómo la voy a conservar? ¿Y de qué manera la voy a depurar? Entonces, pues, María Alejandra, yo creo que démosle paso a André Mauricio para la parte de Protect Data, de la oferta comercial, y eventualmente pues vamos a tener algunas reuniones de capacitación donde seguramente saldrán bastantes preguntas. Ahí levanta la mano el amigo Armando. Adelante, Armando. Jaime, Armando, creo que por un tema técnico no vas a tener habilitado, o sí, no sé si lo puedes ¿Me hablar, ¿no? escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Listo, no, no hubo problema. Mucho gusto. Bueno,
No, quería hacer una consulta. Uno normalmente pone en el WhatsApp que usted al continuar con la conversación acepta los términos y condiciones de tratamiento de datos en la página web. Pero uno cómo evidencia lo que está escrito en el momento que la persona aceptó, porque yo puedo tener hoy algo escrito que supuestamente aceptan y lo puedo estar modificando, no necesariamente quiere decir que lo aceptaron personas hacia atrás. ¿Cómo uno evidencia ese momento de que aceptó esos términos y no otros que uno puede estar poniendo posterior? Pues digamos, dentro de las obligaciones que se desprenden del tratamiento de datos personales es conservar la autorización para el tratamiento de datos personales. Entonces, ¿qué es importante que tú tengas en cuenta, Armando? Si yo tengo un texto que dice, al continuar con esta conversación, acepta la autorización para el tratamiento de datos personales o los términos y condiciones, esa autorización estaría mal, porque no es una conducta inequívoca de la autorización, es decir, no me permite a mí dejar la trazabilidad de en qué momento me otorgó la autorización. ¿Qué es lo mejor? Como normalmente WhatsApp tiene un número de caracteres limitados para yo establecer la autorización para el tratamiento de datos personales, lo que se hace es que se pone o se implementa un mensaje muy corto de WhatsApp donde se ponga sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo y enlazar la autorización para el tratamiento de datos personales que se encuentra en la página web. Esto nos va a permitir dejar esa trazabilidad de la información. En muchas organizaciones tienen CRMs de información que les permite a ustedes verificar toda la conversación que se obtuvo con esta persona. Entonces, a través de esos CRMs se puede verificar si la persona aceptó o no la autorización. Recomendación que yo les doy, si la persona dice no, pues terminar la conversación, de tal manera que sea obligatorio el otorgar la autorización para poder continuar con la conversación. Otro proceso no recomendable, pero que normalmente cuando las empresas son muy chiquitas y no pueden cumplir con este aspecto, es que toman la captura de los chats para verificar en qué momento el titular de la información otorgó la autorización para el tratamiento de datos personales. Y otra cosa es que normalmente como si el WhatsApp lo tenemos como una línea adicional, por ejemplo, cuando ya es un cliente, pues como ya tenemos una autorización inicial al momento de la aceptación, puede ser de algún paquete de viaje, pues no sería necesario obtener nuevamente la autorización para el tratamiento de datos personales. Ahí para complementar algo, Armando, de lo que dice María Alejandra, cuando nosotros implementamos los programas de protección de datos personales, esa es nuestra tarea, tratar de que operativamente no sea un desgaste para la agencia la recolección de la información, que no se generen reprocesos. Si nosotros ya a través de un registro hemos recolectado la información, por eso es muy importante identificar las finalidades previamente al uso del dato en todo el proceso operativo que ustedes desarrollen. Entonces es muy importante que desde el inicio de la recolección se tengan claro cuáles son las finalidades para no generar reprocesos a través de otros canales. Pero de todas formas sí es importante analizar cuáles son los canales de recolección de la información y lo que dice Alejandra, tratar de que esa autorización primero cumpla con el artículo 12 de la ley 1581 y segundo, de qué forma yo puedo recolectar esa o dejar esa evidencia de que acepto esa persona. Entonces es fundamental tener eso. Adriana. Adriana Vergel, no sé si puedas habilitar el micrófono. Hola, buenos días para todos. Buenos días. O sea, esa es la parte que no entiendo. Operativamente vamos a tener que estar tomando capturas y guardando digitalmente la autorización de datos de cualquier, digamos, conversación que se establezca con nuestros pasajeros previamente, porque es que me parece operativamente que no es viable. No vamos a poder estar guardando ese tipo de información porque se nos va a volver pues un tema de nunca acabar. Ahora, cuando tú dices, no, es que lo enviamos a un link a la página web, el pasajero debe ir al link a la página web, aceptar, guardar y volver a la conversación de WhatsApp. No, Adriana, lo que se hace, discúlpame, Mauro, lo que se hace es que dentro de la conversación de WhatsApp se enlaza la página web
pero el sí o el no queda dentro de la conversación de WhatsApp, no queda sobre la página web, sino que la autorización, pues como es bastante amplia porque debe cumplir unos requisitos particulares, pues enlaza dicha autorización de tal manera que nos deje una trazabilidad. Como bien lo mencionaba Mauricio, ¿cuál es el objetivo? Verificar cuál es la mejor forma para nosotros recolectar esta información. Oiga, si es un cliente al cual ya me aceptó un paquete y yo ya tengo una autorización previa, pues no es necesario volver a tener una autorización para el tratamiento de datos personales porque ya cumpliste con esa obligación. Pero si tenemos una línea de WhatsApp habilitada para que yo, María Alejandra, en cualquier momento les escriba a ustedes y les diga, estoy interesada en un viaje a determinado destino, en estos momentos normalmente muchos clientes que nos dicen, oiga Aleja, es que si yo pongo la autorización de primeras, no me van a dejar, digamos, darles toda la información del paquete, la promoción y todo. Entonces, yo que les recomiendo, tengan la conversación normal y al momento que ustedes ya vayan a recolectar los datos personales, ahí es cuando solicitan dicha autorización para el tratamiento de datos personales. Esto ustedes lo pueden almacenar por determinado tiempo de acuerdo a cómo lo establezcan, pues, dentro del sistema gestión documental interno. Vale, Adriana, para que Por estés ley, tranquila. ¿cuánto? No, Dime, perdón. dale, tranquila, dime. Por ley, ¿cuánto tiempo tendríamos que tener guardada esa información? O sea, lo que yo digo es, bueno, listo, hay que hacer lo que haya que hacer, pero tenemos que buscar la forma de que digitalmente sea operativamente viable para nosotros guardar esa información y no llenarnos de Claro. documentos ni de papeles. Claro, Adriana, y eso es lo que nosotros buscamos, digamos, puede ser tan fácil como di tú un formulario un formulario de forms que les deje a ustedes esa trazabilidad y a ustedes eso que les arroja un Excel con toda la información. El tiempo, digamos, en estos casos no establece un tiempo prudente, digamos, 5, 6, 7, 8 años. Lo recomendable, ¿cuál es? Tener la información por el tiempo para la finalidad para la cual fueron recolectados los datos personales. Normalmente nosotros que les recomendamos por el tema de facturación electrónica, en estos casos, 5 años el almacenamiento de dicha información. Adriana, el mensaje es el siguiente. Hay una norma, claramente, pero pues también todas las empresas viven de la parte comercial. La idea, Adriana, es no parar la parte comercial, pues porque claramente de eso vivimos todos. Entonces, ¿cuál es la labor nuestra? Guiarlas a ustedes para que puedan tener un flujo claro, como lo acaba de explicar Alejandra, y que la parte operativa no sea un desgaste a nivel comercial, pero siempre cumpliendo la norma. Entonces, ese es el mensaje que te queremos dar y a todos los participantes.